debutar, mami. No. ¿El que te viste o el que te desviste? No, es muy sensual. Claro. ¿Es it the time to say goodbye? No, ya estamos... Siéntate. Ya, carnal. Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje. Mataste a tu hija. Yo pensé que me dieras sus besos, no quería. Sí, porque... Quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. ¿Qué tal, eh? Laugh of yourself? Do I? Are you shy, Sofía? Oh, shy, I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida, ¿qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? Yo digo que tiene razón. ¿Tiene algo? Esas son viejas, caramba. Silvano Aureoles, ¿cómo Adela, estás? Bien, muchas Presidente gracias. de la Cámara de Diputados, ¿cómo estás? Bien, gracias, contento. ¿De? Pues hasta dónde da. Al mal tiempo, buena cara. Oye, como comentaba yo hace unos días, pues, ¿cómo estás en lo personal? Bien, mejor que el país. ¿Cómo, Pues sí, ¿cómo ves al país? Te decía un poco en broma, pero en serio, quitando todo lo malo, lo demás está bien. Exacto, exacto. Sí. Complicado. Complicado. A ver, yo veo un ambiente tenso, de inconformidad muy manifiesta de amplios sectores de la sociedad. En resumen, veo que las cosas no andan bien. Lo ve uno, lo percibe. Yo recorro, pues visito los otros estados de la República, pero particularmente mi estado, y donde te paras sientes que hay algo que no camina bien. Hay cierta o mucha inconformidad de los ciudadanos. Hay insatisfacción, hay tensión, hay esta especie de enojo y que incluso exactamente no sabes con quién estás enojada o enojado. Pues a toda la clase política, ¿no? Pero se expresa ahí en rechazo y enojo con los gobiernos, todos los niveles, con los partidos políticos, con la clase política, con los políticos, con las autoridades en general, pero no solamente eso, Adela. También noto, percibo que hay desconfianza en general, incluso desconfianza de unos con otros, propios vecinos, ¿no? Los ciudadanos, hay desconfianza. Entonces, como que lo que construimos se agotó, no nos está dando para hacerle frente a una realidad que nos alcanzó. Las instituciones, el marco jurídico, los instrumentos construidos para encauzar las demandas de los ciudadanos, percibo, están agotados. Hay un agotamiento del entramado institucional para hacerle frente a los conflictos, para encauzar la angustia ciudadana. A ver, ¿en quién creen los ciudadanos? ¿A quién le creen? Pues un poco en la Iglesia. Sí, es lo que te decía, en la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Porque no sé si en la Iglesia ya como La Virgen institución, pero... La Virgen de Guadalupe lo acabamos de ver. Es un dogma de fe, Sí, ¿no? Es una fe. Todavía se expresa ahí. Pero del resto, yo veo más bien expresiones de rechazo. ¿Cómo le hacemos? Si tú le preguntas a los ciudadanos si confían en la autoridad, en el presidente municipal, en el gobernador o el presidente, o en los diputados o los senadores, pues la respuesta es en automático, ¿no? Ahora, lo tienen muy bien ganado, ¿eh? Sí, por supuesto, porque además aquí entra un factor, Adela. Cuando los políticos, cuando la clase política dejó de pensar en los ciudadanos y se convirtieron los ciudadanos solamente en instrumentos del poder público, del interés político, y no el fin de la labor o del servicio, de la vocación de servicio. Es decir, los ciudadanos tienen que ser el fin, no un instrumento. No el instrumento, no el medio, sino tiene que ser el fin. Poner en el centro de la preocupación al ciudadano, poner los derechos de los ciudadanos como el tema más importante para el servidor público, para la clase política. Pero para hablas de los la clase gobernantes. política, Silvano, como si tú no formaras Soy parte de la pero clase también política. te hablo como ciudadano. Y yo me pongo en los zapatos, en el lugar
de un ciudadano común y corriente. O corrijo, de un ciudadano. Sí, porque... Todos somos iguales, de un ciudadano. O ciudadana. O sea, ¿a quién le confías? ¿En quién crees? Bueno, esa es la realidad que yo percibo, que yo veo. Ahora, esto no es nuevo, ¿no? ¿O se ha venido descomponiendo o qué? No es nuevo, pero, y por cierto, no creo que sea solamente un asunto de México, de nuestro país, sino es un asunto que se ha generalizado más, pero que se ha agudizado terriblemente en los últimos años. Yo creo que se ha agudizado mucho en los últimos años y no atinamos a encontrarle la salida. ¿Sabes cuál es lo más complicado o la expresión mayor de la crisis? Cuando el político o el gobernante se siente incomprendido por el pueblo. Cuando el gobernante dice, es que estoy haciendo bien las cosas, pero no me comprenden, no ven el esfuerzo que hago. Ahí, esa es una expresión evidente de que las cosas no van caminando bien. Entonces, este asunto implica replantearnos las cosas. Hay que replantearnos las cosas, Adela. Los instrumentos para resolver los conflictos ya no nos dieron. ¿Qué propones, Silvano? Entre muchas cosas. Pues sí, hay que replantearse. Que se puedan hacer, pero es volver a poner en el centro de la preocupación a los ciudadanos, a las mujeres, a los hombres. Pues es que es obligación, ¿no? Pero lo perdimos. Y yo creo que en ese transitar nos fuimos alejando del compromiso principal que debe ser la persona, los ciudadanos, las mujeres, los hombres, el ser humano, sus derechos. ¿Cómo reconstruimos las cosas? Los instrumentos jurídicos, el entramado institucional, los mecanismos de entendimiento, para que los ciudadanos puedan ser más activos, pueden ser sujetos activos de la toma de decisiones. Si no regresamos a tomar eso, yo no le veo salida, le he dado vueltas y vueltas y no le veo mucho. Ahora, hay participación ciudadana, sí y hay manifestación ciudadana también, del descontento, del hartazgo, Pero son expresiones de hartazgo. A ver, una cosa es las marchas, una cosa es la expresión de inconformidad en una manifestación pública, en una marcha, en una protesta, pero la otra es la participación ciudadana para resolver sus problemas. Pero es que hay que encauzarlo. Eso es lo que hay que hacer. Pues eso hay que hacerlo, pero entonces faltan liderazgos. Ese es el replanteamiento. Faltan liderazgos. Por eso te digo, es replantearnos, punto de partida, que el ciudadano vuelva a ser el fin de todos los propósitos y las preocupaciones, y no el medio para satisfacer fines políticos, electorales o de ejercicio del poder, sino al revés, que el ciudadano sea el centro de nuestra preocupación y luego replantearnos los mecanismos que tenemos de entendimiento. ¿Cómo se relaciona hoy el gobierno con los gobernados? Es que los gobernados no encuentran respuesta de la clase política. Ese es el asunto. Y entonces por eso estas expresiones, ¿no? También los ciudadanos requieren una participación más activa, no solamente de repudio, que bueno que se haga uso de ese derecho sagrado de la manifestación, la libre expresión, pero también a través de la búsqueda de soluciones. Así necesitamos, y eso ya le toca a la clase política, pues pensarle, replantearnos. Y encauzarlo, ¿no? Y encauzar todas estas expresiones sociales. Pero hay que construir los instrumentos, Adela. Hay que replantearnos todo, porque no lo tenemos, saber cómo. Si tú revisas el estudio reciente que hizo público, pero que lleva creo que 2 años, se llevó haciéndolo, uno que hizo el IFE, pero que ya lo presentó el INE. Si tú ves el nivel de participación que tenemos los mexicanos en general en los temas públicos, es muy bajo comparado con otros países que tienen niveles de vida distintos y otras formas de resolver los conflictos. Nosotros andamos con un déficit muy alto de ciudadanía. Y entonces, todo lo que pasa, te dicen es que es culpa del gobierno, es que los políticos, y es que los gobernantes. Bueno, sí, yo creo que sí. Pero en esta nueva etapa de replantearnos las cosas, a lo que yo le llamo un nuevo comienzo, también los ciudadanos tienen que ser actores activos de la construcción y de la toma de decisiones. Ahora, para un nuevo comienzo hay que acabar con lo que hay. No necesariamente, no necesariamente. Ese es... ¿Hay lo que sí sirve, digamos? Claro que sí.
Hay que retomar. Decía Cuauhtémoc Cárdenas, y usar hablaba de un lo que constituyente, una nueva constitución. Coincido, pero yo me iría más allá. Por supuesto, coincido con el ingeniero. Pero yo, más que hablar de una constitución, yo hablaría en el concepto más amplio, una nueva constitucionalidad. Porque no es el asunto del libro, pues, ¿no? Del papel y ya tenemos una nueva constitución, sino es la reconstrucción de todos los mecanismos de entendimiento de una sociedad que pasó de 1917 con 15, 20 millones de habitantes a tener ahora 120 millones de habitantes, y de ese tamaño son ahora los retos y la complejidad de los problemas que tenemos que resolver. Entonces, pero urge. Miren, en alguna reflexión que tuve hace poco con Juan Ramón de la Fuente, sí, a ver, es que coincidíamos. ¿Pública o privada? No, platicábamos en el marco de un evento que hubo. ¿Pero en corto o...? Sí, en corto. Y coincidíamos en esto. Las instituciones que tenemos, lo que se construyó, como quieras y mandes, no están dando para construir la solución que los ciudadanos esperan. Dieron Entonces, lo que ya tuvieron que dar, funcionaron, digo. Ahora, en todo esto tú decías algún ejemplo, alguna solución. Yo acabo de plantear una. Gobiernos de coalición. Porque en medio de crisis como la que tenemos ahora, en medio de una situación de turbulencia y de que no atinamos por dónde, se requieren instituciones fuertes, gobiernos fuertes, que sean capaces de encauzar la problemática o de atender los reclamos ciudadanos y construir las soluciones. Esa, dentro de muchas cosas que se pueden plantear, puede ser un elemento más. No digo que esa sea la salida, pero un elemento más. Y el ejemplo vivo puede ser el país. En medio de una crisis como la que estamos viviendo, es decir, a ver, asumamos la responsabilidad todos, porque al final del camino vamos a requerir encontrarle solución todos. No es un asunto de buenos y malos, es un asunto del destino del país. Y ahí tenemos que aportar todos. Y que el destino del país sea pues la prioridad de todos, ¿no? Que el destino del país sea la prioridad de todos, de todas y de que eso todos. esté por encima de cualquier otra cosa. Porque la solución a la crisis, Adela, rebasa partidos políticos, credos, visiones ideológicas. Pero es que nos quedan a deber, la clase política queda a deber, duda, es decir, sin duda. Y es decir, no nada más el presidente y sus colaboradores, pero también el Parlamento, pero también, ¿no? Los poderes. Veía una, a ver, ¿qué dijo Heraclio Cepeda a propósito de la entrega de la Belisario Domínguez? Dijo, bueno, más o menos tenemos elecciones, la democracia más o menos funciona, en el Ejecutivo ha habido transición, ha habido alternancia, el Congreso se nutre de la pluralidad, pero la Corte la tenemos rezagada en esa materia. Entonces, y uno de los grandes déficits, de las grandes deudas del Estado mexicano con los mexicanos, es el acceso a la justicia. Uno de los grandes temas. Creo que esa reflexión es muy pertinente. Bueno, ¿cómo nos replanteamos esta situación, Adela? Y ahí también ustedes, los que comunican y son líderes de opinión, también juegan un papel muy importante. Pues informamos. Pero también opinas y también orientas. Tú generas opinión pública, por ejemplo, caso tuyo. Hay quienes están esperando verte en la noticia o en tus comentarios para formar criterios. Les damos, yo creo que nuestro compromiso es dar todos los elementos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo, a ver, digo... Para que sea cada quien el que pues haga su propio juicio. Paso número 1, Adela. Reconozcamos que estamos en una crisis. Que estamos ante un momento complejo. A ver, este momento de crisis, que también es una gran oportunidad. Pues ojalá, ¿no? Los momentos de crisis son una gran oportunidad, pero insisto, nos quedan a deber porque ¿qué pasó en el Senado? ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados? Ya de vacaciones y ya cerraron la cortina. ¿Y qué pasó? Partamos de un punto. Eso es la chamba de ustedes, no es del presidente. Lo complicado de la situación del país. Que eso nos lleva, si estamos de acuerdo en eso, nos lleva a la necesidad de replantearnos muchas cosas, de hacer un alto y replantearnos muchas cosas hacia adelante. A ver, ¿qué hicimos bien, pero qué requerimos más para que esto pase
a la siguiente etapa. Y eso requiere, a mi juicio, retomar el punto de partida en donde volvamos a poner al ciudadano en el centro de nuestra preocupación, ¿no? Y a partir de ahí, la nueva etapa histórica, porque el ciclo, a mi juicio, está agotado, Adela. Esto que se está viviendo, este momento de crisis, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Es decir, ¿que hablarías de los últimos 3 meses? ¿Hablarías Yo digo, los últimos años? Porque todo esto es consecuencia de décadas, de lo que ha venido pasando en este país. O sea, no... Una elección cuestionada y convulsionada en el 2006. Muy complicado. A ver... Pero hasta desde antes. Si hacemos un corte, Adela, yo digo 2000... La transición esperada y deseada y que generó mucha expectativa, no la supimos aprovechar. En lo que nos haya tocado. Sí, no desde donde estén. De donde estemos, no la supimos aprovechar. Vino 2006 muy Ni el mismo candidato. Pues el mismo presidente, que yo creo que cuando tuvo toda aquella oportunidad de las transformaciones, de los cambios, de ir a fondo en los temas, ahí se nos quedaron. Ni tampoco eso es de buscar culpables, simplemente no lo hicimos. Vino 2006, convulsionado y complicado, que prácticamente nos llevamos los 6 años. Viene el 2012, menos cuestionado, pero también con muchas dificultades. Y llevamos los últimos 3 meses, casi ya, 4 meses, en una situación que no alcanzamos a alinear. ¿Qué hizo crisis en estos últimos 3-4 meses? Digo, hubo los detonantes, por supuesto, el caso Tlatlaya, el caso Ayotzinapa y temas internacionales. Pero ¿qué hizo crisis? Porque había un sentimiento quizá de esperanza, de reconocimiento de la audacia del presidente y de sus colaboradores, del arrojo, etcétera. Y que todos estábamos sumando, aportando. Sí, el pacto, sí, sin duda, el pacto por México. Quienes descalifican el pacto, pero digo, fue un instrumento político muy útil, el hecho político más significativo de los últimos años. Pues 11 reformas nomás, ¿no? Nada más. Nada más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo crisis? Pues yo digo, sino están los hechos, el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad y desde luego, pues lo que este acontecimiento doloroso de los jóvenes de la Normal, pues es lo que detona esta situación. Sí, son los detonantes. Es el detonante crisis, de algo que ya venía... Hoy hablaba con un compañero y colaborador y decíamos, cuando Andrés Manuel López Obrador dijo, primero los pobres para el bien de todos. Por el bien de todos. Por el bien de todos. Primero los pobres. Primero los pobres, bueno, perdón. No sé cuál parecía primero, pero finalmente el orden dijo. de los factores de ahí no altera el producto. Pues es un poco lo que se está viendo ahora, ¿no? Es la pobreza, que es lacerante. Muchas cosas que se van acumulando. Es la desigualdad, la inequidad de oportunidades. Porque no solamente la pobreza. Pues sobre todo, ¿no? Ese es un factor. Porque si tú ves el nivel de rencor y de rechazo, también en la clase media, pues es muy alto. Si no solamente la parte de la pobreza. Entonces, son muchos factores que se conjugan, por eso la necesidad de... La impunidad, la corrupción. La impunidad, la corrupción, la inequidad, el hecho de no poder tener acceso a la justicia pronta y expedita que dice la Constitución, que eso, yo insisto, es una de las grandes deudas. Ahora, ¿qué estamos haciendo cada quien? Pues la parte que nos toca. ¿Pero qué están haciendo? Oye, si en algo ha cumplido el Congreso, ha sido con la parte que le toca. Tú te quedas con la última parte de la película. Pues es que me parece que es importantísima la última parte de la película. Nosotros cumplimos. La Cámara de Diputados cumplió. Incluso la iniciativa que nos llegó a nosotros, la de salarios mínimos, la sacamos. Lo demás ya no puedo hablar yo por ello. Hablo solamente por la Cámara de Diputados, en donde hemos tenido un rendimiento sostenido. Yo creo que el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados ha sido muy efectivo. De tu paso, bueno, se ha logrado, pero de tu presidencia de la Cámara, ¿qué balance haces? Positivo, y no porque quiera cerrar el año con buen estado de ánimo, sino porque yo creo que el resultado es positivo. Solamente en este periodo sacamos 85 reformas y nuevas leyes. Entre reformas, nuevas leyes y decretos, 85. Las comparaciones no son buenas, pero digo, del Senado solamente recibimos 20 minutos de temas, por cierto, no muy relevantes. Entonces,
No se trata de repartir culpas, pero la Cámara de Diputados pero también de ti se dice que no le quieres entrar a los temas, por ejemplo, bien. ¿No? ¿Cómo cuál? A los grandes temas, digo, no lo sé, pero que no le quieres entrar. Yo le entro. Si algo tengo, es que soy positivo. Creo en la construcción, creo en los acuerdos y creo en que es posible encontrar soluciones y salidas a los temas. Fui coordinador de mi grupo parlamentario 2 años, presidí el órgano de gobierno interno de la Cámara y ahora como presidente de la Cámara, ese ha sido mi actuar, buscar soluciones, buscar el entendimiento. Y en diputados, por cierto, mi reconocimiento tanto a la coordinadora parlamentaria como a los coordinadores que hemos tenido un diálogo permanente y hemos construido los canales adecuados para encauzar las cosas. De eso te puedo decir con ¿Dónde se atora? ¿Dónde crees que se atora? En la Cámara no hay nada atorado. ¿Qué nos falta? No, en el país, digo, ¿dónde está atorado? Porque un poco todos dicen, pues hemos hecho la chamba, estamos haciendo la chamba, ¿no? Sí. Pero pues el caso es que ahí están los problemas. Bueno. Pues, a lo mejor estamos haciendo la chamba, pero no la estamos haciendo bien, no lo sé. Y lo digo todos desde todas las trincheras, ¿no? Un poco lo que tú decías, hasta los ciudadanos, pues. Regresamos al punto con el que empezamos. Sentimos que estamos haciendo la parte que nos toca. Pero la realidad es que en los hechos la gente no está satisfecha. No se refleja en el cotidiano. No se refleja en el cotidiano. A ver, entonces, tu partido y tu estado, mal y de malas. Qué triste porque, bueno, el PRD, otra cosa, pues a propósito de todo esto que hace Crisis, que es lo de Guerrero, ¿no? Iguala, en fin, etcétera, los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, un gobierno local perredista, en donde pues también el partido... Que no debería hacer caso del partido, ¿no? Porque yo separo... Pues no, y sí, La parte que le toca... Digo, pues, la parte que le toca... La parte que le toca, tan lo asumió la dirigencia, y no voy a defender lo que no se pueda defender, pero incluso la dirigencia del partido, hasta el lugar de los acontecimientos, fue y pidió disculpa pública. Que no es suficiente, por supuesto que no es suficiente, porque la dimensión no alcanza. Entonces hay que asumir la parte que nos toca. Pero la crisis que vive el PRD no es una crisis ajena, o si así se le puede llamar, no es una crisis distinta a lo que vive el país. Ni exclusiva, no, está en todos lados, ni hay de todos los partidos y de todos los colores, Como si se acabara el mundo por el tema de que con las siglas del PRD llegó un presunto delincuente, pues es otra cosa. Ahí lo que tuvo que haber sido es actuar la autoridad con los elementos que ya disponía desde antes, por cierto. Pero es otra cosa, no me metería a juzgar. Pero consciente de que sí hay una parte de la responsabilidad que le toca al partido como institución pública, de interés público, pero en el fondo lo que tenemos es un problema del país. Y no hay que evadir la responsabilidad que nos toca. Pero la crisis es nacional, es una crisis del Estado nacional. No es una crisis de gobierno, es una crisis de Estado, sin duda. En donde lo que construimos ya no nos dio, Adela. ¿Ves cómo regresamos otra vez? Después de la revolución regresamos al mismo punto. No da. Los instrumentos, el entramado jurídico, el entramado institucional, las políticas públicas, las acciones de gobierno, resultan insuficientes. A ver, ¿cuántos años llevamos con política de atención a los más necesitados? ¿25 años? ¿30 años? ¿Cómo se llama ahora? ¿Progresa o Prospera? No sé cómo se llama ahora. Prospera. Pero desde Salinas se llamaba Solidaridad. Y luego se llamó Progresa. ¿O no? Bueno, desde Salinas para acá llevamos oportunidades. 26 años desde que eso inició. Bueno, y aún así ha crecido el número de pobres. Tenemos 50, de acuerdo con el INEGI, tenemos el 44% de la población en pobreza, que por cierto, de ello el 54% es población joven. No hemos podido aumentar la cobertura de educación superior más que 2 puntos porcentuales en una década o más. ¡Caramba! O sea, entonces, y aquí regreso otra vez el tema. Si puestas estas cosas sobre la mesa,
con voluntad, con compromiso. Y a ver, esto no está funcionando. Requerimos que el país, de aquí al 18, alcance el 50% de cobertura de educación superior. Porque yo estoy convencido, absolutamente convencido, que la única vía para transformar este país la educación, es invertirle a la educación y a la cultura. Bueno, ahora, ¿qué pasó con la reforma educativa? Bueno, pues, a ver, es una reforma que yo creo que falta más. Falta más. Pero hay que implementar lo que ya hay. El año que entra. ¿No? Eso debe implementarse el año que entra. Hay quienes dicen que es más una reforma laboral que una reforma educativa. Habrá que ver. Pero eso es una parte del conflicto, o de la solución. Pero el tema es, planteémonos metas. A ver, queremos abatir el rezago educativo. ¿Qué más hay que invertirle? Seguimos asignándole el 3.6% del PIB al tema educativo. Pues pongámosle 2 puntos más, o 3, para que podamos darle oportunidad a esos 7 millones de jóvenes que no estudian, no trabajan, y pues que son el ejército de los grupos delincuenciales. O sea, digo, también como que no hay mucha ciencia en encontrar ahí una respuesta. Pero todo esto, al final de cuentas, si no revisamos los mecanismos, los instrumentos, la eficacia con que se estén aplicando los mismos, no se va a resolver. Entonces, regresémonos. Aceptemos que estamos mal, que estamos en un momento de crisis. Replanteémonos las cosas. Hay que reconstruir muchas cosas y otras reinventarlas. Hay que reinventarlas. ¿Para qué? Para que pongamos en el centro de la preocupación a las ciudadanas y a los ciudadanos. Que la agenda del poder público sea la agenda del ciudadano. Que podamos recuperar, retomar lo que está sintiendo, lo que está padeciendo, lo que le está preocupando, para convertirla en la agenda pública. Porque hoy traemos la agenda de los partidos, ¿no? Y tenemos la agenda de los candidatos. Pues sí. A propósito de candidatos, entonces, tú ya quisiste ser, intentaste ser gobernador de tu estado, fuiste candidato de Michoacán, y bueno, pues vas a volver. Déjame terminar este tema, porque el tema es el país, más allá de candidaturas. Bueno, el tema es el país, pero pues esos son los instrumentos que hay hoy en día para poder cambiar. Entonces, tenemos crisis, estamos mal. Hace unos días fue un informe de un diputado del sur, y hice una reflexión, y retomé una frase de una canción de Alberto Torres, el Jarocho. Algo anda mal entre los dos, es evidente, es una frase. Ayúdame a creer, se llama por cierto la canción. Algo anda mal, o quizás mucho. Aceptemos eso, está mal. Replanteémonos, salto en el camino, replanteémonos. Y eso parte del origen esencial, que es el ciudadano, los ciudadanos, pues, o sea, ¿qué están pensando, qué quieren? ¿Por qué nomás nos decimos, es que andan inconformes, andan enojados? Pero no nos estamos planteando retomar la agenda de los ciudadanos para ver qué es lo que está pensando. Ese es el tema del centro, y eso yo le llamo nuevo comienzo. Porque el tema, Adela, hace 200 años, Morelos se planteó como una meta suprema: construir todo lo que fuera necesario para alcanzar la felicidad de los ciudadanos. ¿En qué momento los ciudadanos serán felices o alcanzarán la felicidad? Relativa, además, porque no hay plena, pero lo que se pueda, pues el respeto a los derechos elementales. ¿Y cuáles son esos derechos elementales? La salud, la educación, el trabajo, la vivienda, acceso a la justicia. Bueno, eso no está pasando. No está pasando. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Vas a pedir licencia? ¿Cuándo? ¿Enero o febrero? Febrero. ¿Para qué? Para ser el candidato a la gubernatura. Yo no quiero ser candidato. Yo no quiero ser candidato. ¿No? Entonces, ¿qué quieres? Pues si quieres ser gobernador, pues sí, candidato ya. Pero no vas a pasar antes por ser candidato. ¿O qué? ¿Esto ya te la quieres brincar? No, pero en todo caso... Bueno, nada más, ok, ya eres gobernador, ya ganaste. Nada más, ¿cuándo vas a pedir licencia para tener los tiempos claros? Los registros son en enero, entre el 13 y el 18, si no mal recuerdo, 13 y 16 de enero. La fecha límite para tener candidatos de los partidos políticos es el 8 de febrero. Ya. Y entonces, dependiendo de la decisión que yo tome el año que entra,
O sea, si la tomaste hace cuántos años, ahora ya me vas a decir que la vas a... Debieras de pensarlo, pero bueno, es una decisión que está tomada hace 6 años, pero los retos son muy grandes y yo soy hombre de retos. Pero entonces, si ese es el caso, por esas fechas tendré yo que estar revisando. Bueno, por eso, pero ese es el caso, ¿no? Entonces, es el supuesto. No, ya, este ejercicio de imaginación está padrísimo, ya eres gobernador, imagínate, bueno, ya nos brincamos todo el... ¿Qué harías desde ahí? Con toda esta, ¿no?, esta plataforma de la que me estás hablando. Para Michoacán, el asunto pasa por agenda común. Olvídate de las o los bravucones que digan que traen su propia agenda y que ganan con su propio partido y que solos y que jajaja. No. Michoacán pasa por una agenda común y es retomar el tema central, la agenda de los ciudadanos. Entonces, hay que construir un amplio consenso con los ciudadanos, con la clase empresarial, con los académicos, con la clase media, con las organizaciones, con las voces ciudadanas. Y pasa también por una agenda, por la construcción de una agenda común, un gran acuerdo. O sea, un pacto por Michoacán, digamos. Con las fuerzas políticas. Pero un pacto, no le llamaría, porque está muy choteado el tema del pacto. Yo creo que es un gran acuerdo. Fue muy eficaz y muy eficiente. Un gran acuerdo con los sectores de la sociedad. Porque solamente a partir de ahí vas a poder construir una ruta en donde se incluya lo más posible. A lo mejor no todos, difícil la unanimidad, pero sí una gran mayoría que te permita construir una plataforma para poder sacar al Estado del lugar en el que está, por 1000 razones. Lo que pasa en Michoacán es un proceso de degradación de muchos años. Es lo que yo digo, que no se va a resolver, por cierto, en 8 meses, o en 5 meses, o en 6 meses. Y muy probablemente no con un comisionado que lleva ahí, pero... No, pero había avances, hay avances, supongo, no lo sé, pero ¿qué pasó? Claro que hay avances, y te digo una cosa, avances que si somos justos hay que reconocerlos y ubicarlos en su justa dimensión. Bueno, pero un asunto tan complejo, el riesgo de que se descomponga cada rato en el camino es muy alto. Entonces, para empezar, Michoacán, como Estado, me duele decirlo... Es que es latente, ¿no? El problema es latente y cualquier cosa lo puede... Cualquier cosa lo descompone. Lo descompone. Me duele decirlo, porque soy michoacano y muy orgulloso de mi Estado. Pero Michoacán hoy, sin la participación de la Federación, del gobierno federal, no tiene mucha viabilidad. ¿Sabes en cuánto depende Michoacán de las participaciones federales? 97%, 96%. Pues... Entonces, ¿eso qué te genera? Una debilidad institucional muy alta, conflictos que te saltan por todos lados por la dificultad para enfrentar las demandas, la presión social. Entonces, inviable si no está presente el gobierno federal. Bueno, pero el operativo Michoacán y más allá de esto que dices tú, lo que se ha venido haciendo en Michoacán, hay que verlo en su conjunto. Ante la crisis, no fue una buena solución. Era la solución, era la salida. Yo no vi otra, incluso... Parecía que no se veía otra. No se veía otra. Creo que eso lo compartí en alguna charla contigo, no había otra. Y creo que de enero a diciembre las cosas cambiaron. Los hechos del fin de semana pasado, que siguen latentes porque están tomados los accesos a varios municipios de la Tierra Caliente por estos grupos denominados de autodefensa, eso es un foco rojo que se puede descomponer mucho más de lo que está si no toma las medidas urgentes. Alguien dice, no, es que el comisionado, a ver, no personalicemos. La decisión fue un anuncio del gobierno federal para rescatar a Michoacán. Lo anunció el presidente, anunció la figura del comisionado, pero también anunció una serie de inversiones y una serie de acciones del gobierno federal. Que no incluso es solo una figura, digo, no puede recaer en una persona, en una... Ah, bueno, ¿qué te diría ahora? Adela, de inmediato se requiere revisar la estrategia. Pero dime una cosa, a ver, ahora me dices, en su momento quizá lo hablamos, el asunto de la policía rural, pues era muy arriesgado, considerando pues de que
Pues imagínate está la mezcla. Bien enrarecido, exacto, ¿no? Porque yo no dudo que en estas fuerzas rurales o en estos grupos hay muchas mujeres y hombres de buena fe que están legítimamente preocupados por la problemática de la inseguridad y llegaron al límite y explotaron. Pues su única manera de... Pero los otros que andaban haciendo cosas malas, cuando vieron todo el movimiento, se pasaron del otro lado. Y entonces tienes una mezcla que es muy explosiva. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Hipólito Mora del Americano? ¿No? Que eso y eso es lo que provoca... El origen. Este cuate, pues era de los que nos estaban extorsionando y nos hacían barbaridad y media. Y ahora es el que trae la credencial y el uniforme. Exacto. Bueno, como ese, partiendo de este supuesto que tú comentas, que dice Hipólito, como ese... Bueno, por eso, pero tú conoces mejor esta realidad que yo. Por supuesto. Entonces, digo, yo te estoy diciendo lo que a mí me dice Hipólito, que vive ahí. A mi juicio, empezó bien, porque no había otra ruta, también había que legalizarlos. Pero eso tiene que llevar un proceso de depuración. Lo que no puedes hacer es legalizarlos a todos, darles uniforme, armarlos... Es que eso es como licencias para matar, ¿no? Por supuesto. Pues aparte de que los delincuentes no han tenido límites en los últimos años, por el poderío que acumularon y la complacencia y la corrupción y el apoyo de autoridades locales y estatales, bueno, aparte los armas y les das credencial, les das licencia. Bueno, eso se tiene que depurar. A mi juicio, eso se descuidó y se dejó así. Pues eso te va a explotar en todos, porque cuando tú platicas con la gente te dicen, oye, pero si eran estos los que nos estaban extorsionando, y ahora de todos modos hay que mantenerlos, hay que seguirles dando dinero, porque te piden dinero. Estuve apenas en el informe, allá en Tierra Caliente, por cierto. Gracias. Igual, en la Tierra Caliente de la cuenca baja del Balsas, Huetamo, que estuve en un informe. ¿Y qué me dijo el presidente municipal? Bueno, estos que nos extorsionaban antes, ahora ya traen uniforme y de todos modos quieren su cuota semanal o quincenal. El derecho de piso, las extorsiones. Eso lo tienes que depurar, porque no iba a ser en automático. Es decir, dice un dicho popular, el perro que come huevos porque le quemen, ¿no? La trompa. Entonces, pues, si eso los pasas y los legalizas, pues van a seguir haciendo fechorías si no depuras eso. Y entonces es una bomba muy explosiva de alto riesgo. Creo que eso es lo que se quedó a medias. ¿Cuántos crees que puedan pasar de esos 2.000? Ahora, supongo que el comisionado ha tenido que ir aprendiendo en el camino, porque finalmente es externo y llega a Michoacán y no conoce a todo, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer ahí es una evaluación. Eso es lo que yo estoy planteando. A ver, revisemos qué ha pasado, qué hicimos y dónde estamos parados. Porque en Michoacán hay, aparte del comisionado, que es la figura visible, porque es muy activo, anda en entrevistas y está casi en todo. Pues le gusta. Le gusta, pues... el reflector. La socialité bueno, pero atrás de él o al lado de él hay por lo menos 15 funcionarios de primer nivel que son como un gabinete de sombra, de turismo, de comunicaciones, de educación, de gobernación. Bueno, ¿qué onda con esto? ¿Qué está pasando? Hay que revisarlo para poder hacer una evaluación objetiva. Porque si personalizamos solamente en el tema de Castillo, pues digo, tú vas a Michoacán y escuchas comentarios de todo. De que Castillo siempre trae una lista en la bolsa, y entonces si alguien le rezonga, la saca, y si no está, pues lo anota, ¿no? Entonces, es la cosa, ¿no? Pues eso eso se... así como... ¿Cómo? ¿Pero qué dice la lista? ¿Qué dice la lista? Mira, nos reímos, pero de verdad ya a mí me ha dolido mucho lo que ha pasado. Pues sí, pues cada vez que él da porque de verdad, o sea, todo saca una lista y ve si ese que no acata está. Ah, ya. Y si no está, te anota. Pues, anota, ¿no? Pues, y entonces todo el mundo ya es broma. Ya es, entonces... No me vayas a anotar, ahora, sí, ¿no? ¿Qué onda ahí? No, qué bueno que no estoy, pero no me anotes. El asunto es que hoy creo que además, viendo ese tema, tendría que separarse las funciones propiamente de seguridad pública y lo que tiene que ver con el desarrollo del Estado, desarrollo económico y social. Porque hoy Castillo trae las Pero eso era el plan Micho. Ah, dices que se encarga de las dos cosas. Porque le dejaron demasiadas funciones al comisionado.
Y entonces en lo que también se mete a ver si anda bien el gobernador y si cómo andan los partidos políticos, y ya no hace falta que revise también cómo anda Monseñor allá, no se mete, son demasiadas tareas, demasiadas funciones, entonces sí hay que hacer la revisión correspondiente. Pero yo no quería concentrarme solo en ese tema, Adela, porque yo creo que lo que pasa en Michoacán, bueno, pero es que es también es el reflejo de lo que la pasa coyuntura, ¿no? Pero en el país, ¿sí? Pues sí, no me queda duda, pero este fin de semana, pues esto fue lo que ocurrió. Sí. Supongo que has hablado con Hipólito, como lo hemos hecho muchos de nosotros. Por lo menos expresarle el pésame, ¿no? Pues sí, imagínate, pues qué terrible, ¿no? Desgarrador que yo no sé si fue un intercambio de disparos, él dice que ellos respondieron a una agresión, lo que sea, no importa, hay 11 muertos, ¿no? El comisionado dice, bueno, es que fue un pleito entre... Sí, bueno, el caso es que hay 11 muertos. Es que es responsabilidad del Estado evitar que eso pase, pues para eso son las leyes y las instituciones. No, ahora sí que la referencia no aplica, pues. Independientemente. ¿Era evitable? ¿Se pudo haber evitado? Yo creo que sí, porque esto se veía venir desde enero, febrero, eso se veía venir, cuando aparecieron estos grupos antagónicos ahí. Se veía venir la Ruana, que es el lugar donde aparecieron las autodefensas por primera vez. Bueno, con Hipólito y Mireles. Hipólito, bueno, si tienes fue primero Hipólito invitó al doctor Mireles. Meterte a desarticular lo que está pasando ahí. Yo creo... El hubiera no existe, Adela, y es muy lamentable. Hay 11 muertos confirmados de este enfrentamiento, y muy lamentable, pero yo creo que se pudo haber evitado. Tampoco tengo todos los elementos para afirmarlo. Ahora, yo hablé con Hipólito, pero hablé con el comisionado y me dijo que estaba la gendarmería ahí. Sí, desde hace 3 meses. Por eso, Pero entiendo se salieron. Ahora, cuando... Pues digo, es un tema muy lamentable, porque incluso se supone que 3 horas antes de que pasaran los hechos, se avisó. Bueno, eso dijo Hipólito, que recibió un mensaje. Sí, entonces y que él informó. Por eso creo que se pudo haber evitado, porque la Policía Federal, la Marina, el Ejército tiene helicópteros, tienen aviones, pudieron haberse movido rápido y haber evitado que los grupos se encontraran. Pero no sé qué pasó, no tengo elementos, solamente diría que es muy lamentable estos hechos porque son pérdidas humanas, pero las secuelas que deja ahí alimenta más la confrontación y el rencor. Entonces, yo creo también que el año que entra, sí, dime, cuando ya junio, seas gobernador, hay una gran oportunidad para Michoacán de replantearse como Estado muchas cosas de legalidad. Michoacán requiere una nueva constitución, por cierto. Se requiere una nueva constitución porque lo que tenemos resulta a todas luces insuficiente. Somos un Estado pluricultural, con 4 o 5 etnias, con regiones muy diversas. Somos, creo que, el Estado más rico y diverso del país, en recursos, en riqueza, pero también en costumbres, tradiciones, culturas. Entonces sí requiere un replanteamiento de muchas cosas. Y la agenda común, sí, con las fuerzas políticas, claro, con las que se pueda, porque hay quienes andan muy echados para adelante pensando que pueden solos, o solas, pero yo creo que ahí requiere una agenda común con las fuerzas políticas, pero sobre todo me ibas a decir revisar la estrategia. ¿Cuál de todas? Porque se habla de la estrategia de Calderón. Ahí inicia, justo en ese estado, pues toda la lucha, primero guerra, pero luego lucha contra el narcotráfico del presidente Calderón. Entonces, esta es una nueva estrategia, sin duda. Bueno, pues con la figura del comisionado, ¿fue una nueva estrategia o fue una variación del mismo tema? En febrero fue el presidente de la República, fines de enero, principio de febrero, y anunció una serie de acciones, de obras,
infraestructura, pero también de acciones en materia social, inversiones, y todo ese paquete incluye el decreto para crear la figura del comisionado, que por cierto depende de Gobernación, no depende de la Presidencia, para crear la figura del comisionado para atender la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán. Yo digo, a ver, como van las cosas, no están funcionando. O sea, entonces revisar la estrategia sería separar estas dos funciones. Por un lado, ver qué tanto aplicó de lo que anunció el presidente en enero pasado, va a ser casi un año ya, y luego separar las tareas de seguridad pública y las de crecimiento o de desarrollo económico y social, para que el que está en el tema de seguridad se aboque a ello. Atenderlo puntualmente, eso requiere atención 24 horas del día, incluyendo fines de semana y días festivos. Atenderlo puntualmente para poder dar el paso, porque tenemos 30 municipios en una condición de alto riesgo, los de la Tierra Caliente y otros del Bajío. Entonces, separemos las cosas y escuchemos las voces ciudadanas, escuchemos a los ciudadanos. No lo estamos haciendo. Yo creo que no se está haciendo ese ejercicio con la sensibilidad suficiente. Ya. Ahora, hablabas de quienes decían que podían solos o solas, y te refieres evidentemente a la Cocoa. No, yo no me refiero a ella. Bueno, pero que también quiere ser gobernadora del Estado. Y luego, pues el PRI, esto hace crisis ahora durante la administración de Fausto Vallejo, que fue quien te gana en la elección, pero luego en el PRD, pues también cuando el PRD fue gobierno en el Estado, pues tampoco le fue muy bien. A veces, Adela, ver para atrás ni para agarrar vuelo. Pero sí es importante decirte, yo viví como candidato en ese momento, por lo menos me enfrenté a 4 variables muy complejas. Competí con la hermana del presidente y el presidente, que no dejó de ir nunca a Michoacán a anunciar cosas. Pero ni aún así ganó, y que allá vivía. Pero ni aún así ganó. Pues, pero te hablo de mí, no de ella. Está bien. Entonces, eso viví yo. Luego, sí traíamos un gobierno no muy bien calificado. No le pongo criterio para no herir susceptibilidades, pero no muy bien calificado. Resultado de muchas cosas, entre otras, esta media obsesión del presidente de la República de querer someter al gobernador a su estilo y a sus designios. Eso generó muchos problemas de entendimiento. 2, un PRI muy crecido, en su momento más álgido, un candidato muy popular, muy querido en Morelia. Sí. La cuarta vez que era presidente municipal. Y el otro factor que fue determinante, los grupos delincuenciales ayudándole al PRI a ganar y a su candidato. Y eso quedó, no lo digo yo, está plenamente demostrado. Bueno, ahora a propósito de esto, sí, dime, perdón. A esa circunstancia me tocó vivir. Bueno, pues es parte de... Yo creo en un proyecto de cambio, de transformación, más que un asunto de una coyuntura electoral o de una cuestión meramente electoral. Por eso el planteamiento en este esquema general de crisis, de replanteamiento y de nuevo comienzo, están 2 cosas básicas que he planteado: el tema de la agenda común y gobiernos de coalición, porque es preferible gobiernos compartidos que gobiernos divididos y débiles, que es lo que hemos tenido muchos años. Te hago una última pregunta porque ya se nos terminó el tiempo. Ya llegaste a ser gobernador, pero para eso acuérdate que tuviste que pasar, de acuerdo a tu partido, pues por todo un escaneo, ¿no? Para que se sepa si eres puro y entonces no tengas hermanos incómodos o algún tipo de nexo. El partido aprobó un protocolo riguroso. Lo sé. Yo siento que... Hablé con Carlos Navarrete sobre eso y tendrás que pasar por ese. Por supuesto. ¿Lo pasas? Es decir... sí, claro. No tienes primos hermanos incómodos, nunca tuviste un amigo por ahí, porque luego unos se acusan a otros, ¿no? Y va a salir María Luisa a decir que tú tienes nexos o tus hijos están chiquitos. ¿Qué edad Tengo tienes? 2 hijas. Tengo 2 hijas. ¿De qué edades? Una tiene 21 y la otra 20.
¿Vas a pasar esa prueba? Y estoy listo. ¿Nunca has tenido ningún tipo de relación con nadie del crimen organizado? En absoluto. ¿No van a salir fotos, ni videos, ni...? No. Porque era un paisano mío, conscientemente, no, ahí en absoluto. Ahora, Es un asunto conmigo, ni deja el partido, no, es un asunto conmigo. Yo creo que alguien que aspire, en general hablo, a gobernar o encauzar los destinos, o a conducir o a liderar los destinos de un país, un estado, un municipio, para empezar, tiene que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Por eso, y estás limpio, no hay fantasmas, no hay muertos en el closet. No. Bueno, entonces, a propósito de ese... Nomás ahí, todo pasa en este mundo, ¿no? O sea... Pues, a veces también se los inventan, ¿no? Sí, bueno, pero no. Ok, ahora, a mí me parece muy bien este protocolo del partido, ¿no? Para ver quién llega y quién no, porque cuántos abarcas puede, o sea, lo malo le damos mucha difusión. Esto que es muy bueno, casi no ha tenido eco. Bueno, pues hagan su chamba. Es muy bueno el protocolo. Está bien, ahora, el problema también es que cuando llegan al poder ahí se descomponen, ¿eh? Pues hay que cuidar eso. Porque pues los cuidan antes, pero cuando están ahí, ojalá los cuiden antes, ¿no? Eso para empezar. Sí, porque... Y de veras hagan valer el protocolo, pero una vez que lleguen... Mandarle un mensaje de certeza a los ciudadanos, ¿no? Tienes que mandarle un mensaje de certeza. Bueno, pues felicidades, porque ya es gobernador en este ejercicio de imaginación. Ahora, pues habrá que resolverlo. Entonces, ¿tu relación con el gobierno federal es buena, con el presidente, muy respetuosa, institucional, permanente? ¿Y ves que han hecho una buena labor ahí hasta que se empezó a descuidar, dirías? No, yo creo que el anuncio fue muy bueno. El presidente ha cumplido cabalmente, que dijo que estaría cada mes visitando el estado. El secretario de Gobernación ha estado yendo y ha estado muy al pendiente. Pero creo que sentimos que la cosa iba caminando bien y le bajamos un poco la guardia. A ver, hace 4 semanas... Tienes un minuto. Que fue el presidente a Michoacán. Álvaro, revisa la intervención del comisionado. Quiero informarle, señor presidente, que el tema de la inseguridad en Michoacán es asunto del pasado. No, ya vimos que no es asunto del pasado. Por eso creo yo que se relajó y hay que retomar el asunto. Pero yo no veo otra ruta que no sea la presencia del gobierno federal y el apoyo para sacar a Michoacán adelante. Y al país, ¿no? Y al país. Junto. Muchas gracias, Silvano. No te olvides, crisis, replanteamiento, nuevo comienzo, meta suprema, alcanzar la felicidad de los ciudadanos. Eso dijo Morelos hace 200 años y seguimos adelante. Muchas gracias, Silvano. Gracias a ti. Gracias. Y hasta la próxima y feliz año. Igual. Ojalá. Gracias. Gracias a ustedes y feliz año a ustedes también. Y que sea un buen año para todos, que sea un buen año para este querido México, la verdad. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias.